Ahora pasamos a nuestro último investigador de la mañana, mi colega David Ojeda. Vamos un poquito justos de tiempo, pero los que conocemos a David sabemos que es rápido y mortal. Ha dedicado su carrera académica al estudio del arte clásico, centrándose en el análisis tipológico, iconográfico y estilístico de la plástica grecorromana. Las representaciones estatuarias de los emperadores Trajano y Adriano ha sido el tema principal de sus investigaciones predoctorales. Pasó su etapa postdoctoral principalmente en Alemania y desde el 2016 regresó a España, primero a la Universidad de Córdoba y desde el 2020 en el Departamento de Historia del Arte de la UNED. Desde el 21 es investigador principal en el proyecto que codirigimos sobre las falsificaciones de las antigüedades en Roma en el 18. David, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Son ustedes muchos más de los que yo pensaba que iban a venir. Me enteré de lo que tenemos en casa, estoy bastante contento con el resultado. No pensaba empezar así, pero espero que nos estén llevando a la impresión de que los que nos dedicamos a escultura clásica somos unos descreídos, pero en las dos conferencias que han escuchado antes han visto que primero pues, han puesto en órbita una datación que está aceptada por la comunidad científica, lo cual no es mucho decir. Y en la segunda de ellas han visto otra vez lo mismo, con mucho detalle. Y ahora van a ver no un problema estilístico, sino más bien pues, otro problema de interpretación de una pieza. Voy a hacer una cosa que también es bastante inusual en mis conferencias, los que ya me han visto, y es que esta vez la voy a leer. Y eso es una cosa bastante extraña, pero como creo que voy a criticar algunas cosas, digo, voy a ponerla por escrito para que no parezca que estoy improvisando aquí diciendo lo primero que se me pasa por la cabeza. No es así. Lo he reflexionado mucho antes de decirlo. Voy a dividir la presentación en tres partes. Una introducción, un nudo y un desenlace. Y puede que al principio les parezca que la introducción y el nudo están inconexos, pero espero que cuando lleguemos al desenlace vean que esto tiene un hilo conductor. También voy a intentar hablar lento. Empiezo con la introducción. En España, los estudios de escultura antigua están sumidos en una grave crisis. La coyuntura vigente del sistema universitario español está destruyendo buena parte de los fundamentos en los que se basaba esta disciplina científica, mi disciplina científica. Una de sus víctimas más destacadas ha sido el ojo experto, es decir, como han visto ya en la conferencia de Collins, el investigador especializado en el objeto artístico en sí mismo. Ya casi nadie parece creer en la necesidad de responder a las preguntas básicas de la obra de arte del mundo clásico. Son dos preguntas fundamentales. ¿Qué es y cuándo se hizo? Indagar ambos problemas requiere de una inversión considerable de tiempo y esto entra en clara contradicción con la deriva universitaria actual. Solo por poner un ejemplo, alcanzar el ingente número de publicaciones necesario para acceder a puestos permanentes en la Universidad Española, tal y como demanda actualmente nuestro sistema de enseñanza superior y sus mecanismos de control externos, es inversamente proporcional a la redacción de trabajos científicos de calidad. Solo para que los españoles lo saben bien, pero los que nos visitan del extranjero se hagan una idea del punto de absurdo que se está alcanzando, voy a poner un ejemplo real. Hace muy pocos años, no digo los años para que la persona de la que voy a hablar lo sepa, un investigador de menos de 40 años ganó uno de los contratos de investigación más prestigiosos de España, el tuyo. En su currículum presentaba aproximadamente 15 monografías, 20 libros editados, 200 artículos y capítulos de libro y además 40 reseñas. Lo repito, 40 años. ¿Alguno de los miembros del comité de evaluación que aprobó su solicitud pensaba realmente que escribiendo a ese ritmo era posible que hubiera tenido tiempo de reflexionar sobre algo o de leer sobre algo? ¿De publicar algo con una calidad mínima? ¿De reflexionar con garantía sobre el objeto artístico? Ni siquiera los grandes maestros de la generación pasada fueron capaces de publicar a ese ritmo. Esta circunstancia está ocasionando un estancamiento científico sin precedentes y se augura un futuro aún más oscuro en los próximos años. Solo tienen que ver las últimas listas que van publicándose acerca de las solicitudes de acreditaciones que se están aprobando y el número de miembros que se están aprobando, de candidatos que se están aprobando.
El objetivo de este estudio es intentar frenar esa tendencia. No la voy a frenar, pero por lo menos yo voy a intentar denunciarla ahora que no me pueden echar de la universidad. Para ello, usaré de hilo conductor una cabeza romana procedente de Osuna, esa cabeza. Su análisis demuestra cómo únicamente las incontables y pacientes horas de trabajo de un ojo experto descubren cosas que otras miradas pasan por alto. Paso ahora al segundo de los puntos, el nudo. Actualmente, los expertos en escultura romana han cerrado filas en torno a la interpretación de la cabeza de Osuna. Aunque existen propuestas alternativas, se ha decidido que se trata de un retrato de Lucio César, uno de los nietos del emperador Augusto. La hipótesis se ha presentado en algunos de los coloquios más reputados de Europa y ha contado con la aquiescencia de la comunidad científica. A nadie parece importarle que esa identificación se base en dos argumentos falsos, muy falsos. El primero de esos argumentos del equipo de científicos que defiende que es Lucio César es que el tamaño colosal de la cabeza indica que debió tratarse del retrato de un miembro de la casa imperial. O lo que es lo mismo, como es muy grande, debe de ser alguien importante. Sabemos desde hace casi 20 años, yo por lo menos lo sé, que solo los retratos por encima de 34-35 centímetros medidos del mentón al cráneo eran considerados colosales en el mundo antiguo. 34-35. La cabeza de Osuna mide 30 centímetros del mentón al cráneo y por lo tanto no es colosal. Primer argumento en órbita. El segundo de los argumentos que utilizan los que defienden que es Lucio César es todavía más divertido y consiste en que su peinado recuerda al del nieto de Augusto. Conocemos bien los retratos del segundo nieto de Augusto, lo pueden ver en la pantalla, y ninguno de ellos muestra una distribución similar de sus cabellos. Creo que es evidente viendo al nieto y viendo el retrato de Osuna. Pero representa a Lucio César, claro que sí. La nota más característica de la cabeza de Osuna es la gran horquilla con la forma de una Y invertida que puede verse en el centro de su flequillo. Este detalle iconográfico jamás, y cuando digo jamás quiero decir nunca, se ha documentado en los retratos de los miembros de las casas imperiales de época romana. Por ese motivo, la única opción metodológicamente correcta es identificarla como la representación de un desconocido, es decir, un joven cuyo nombre no se ha transmitido y que era un habitante del imperio. Posiblemente fue realizada en época augustea, eso es algo más sencillo, como sugiere su parecido fisionómico con los dos nietos mayores de Augusto. Mírenlo aquí con Lucio y sobre todo mírenlo aquí con Gayo, cómo tienen ese cierto aire de época, como la Bildnis Anglicum es muy similar en los dos casos, no así el motivo del peinado. Otra cosa bastante evidente es que el retrato de Osuna muestra un fuerte vínculo con la obra de Policleto. La Y invertida del centro de su flequillo, los mechones de las partes laterales de la cabeza y su fisonomía pueden encontrarse muy similares en distintas esculturas del maestro de Argos. Tienen en la pantalla 2. La comparación con el Doríforo y el Hércules de Policleto es suficiente para ver las semejanzas. Ese look policlético estuvo muy de moda durante el principado del emperador Augusto. Así lo demuestran otros 6 jóvenes, también de época augustea, cuyos retratos muestran evidentes guiños a la iconografía de los dioses y los héroes esculpidos por Policleto. Se los presento muy rápidamente. Tienen en la pantalla los 3 primeros, el primero en Atenas, en el Museo Arqueológico Nacional, el segundo en Tesalónica, en el Museo Arqueológico, el tercero en una colección privada de Écija. Miren no solo la fisonomía, sino también el motivo que configura el cabello en la parte central de la frente. Los 3 siguientes, también con esa amplia horquilla, son los que ven en la pantalla: Sevilla, en el Museo Arqueológico, Badajoz, en el Museo Arqueológico, y ese que ven que se encuentra en Bochum, en la Ruhr University. Tanto el joven de Osuna como estos 6 muchachos buscaron con sus retratos policléticos transmitir algún tipo de mensaje que sus contemporáneos debían entender con relativa facilidad. La influencia de Policleto en su imagen puede ser explicada dentro del programa iconográfico de la Aurea Aetas.
El arte griego de época clásica fue un modelo para este movimiento político-cultural de época de Augusto. Los retratos del tipo prima porta, del princeps, son un buen ejemplo de cómo se aplicó esa política iconográfica. Tienen a la derecha el emperador Augusto y a la izquierda el Doríforo de Policleto, para que vean ese juego policlético, esa policletización de la forma de los retratos de Augusto. Pues bien, por medio de esa policletización de la forma, Augusto fue representado en sus retratos del tipo prima porta como el modelo ideal de la sociedad de su tiempo. El mensaje fue tremendamente efectivo. Los jóvenes del Saeculum Aureum, es decir, de época de Augusto, se apresuraron a seguir el ejemplo del princeps y también incluyeron notas policléticas en sus retratos, como ya hemos visto. De esta manera, a través de la policletización de su imagen, estos jóvenes demostraron públicamente su adhesión al nuevo régimen. El muchacho de Urso, de Osuna, debió ser también un fervoroso partidario del emperador Augusto. Miren aquí otra vez el mismo juego que he hecho antes, ahora con el muchacho de Osuna y el Doríforo de Policleto. Igual que Augusto juega con esa policletización, él no va a ser menos y juega también con esa policletización de la forma, que además se lo lleva a motivos iconográficos concretos como la Y invertida del centro del flequillo. Hasta donde sé, actualmente se piensa que la cabeza de Osuna debió pertenecer a una estatua de cuerpo completo. Argumentos a favor de esta posibilidad no hay ninguno. Dos detalles del retrato contradicen esa hipótesis. Por un lado, la zona posterior, la ven a la izquierda, está trabajada de una manera muy tosca, como si hubiese sido pensada para no ser vista por detrás. Incluso preserva una superficie lisa que parece indicar que estuvo en contacto con algo. Por otro lado, en la parte superior del cráneo se conserva un orificio cuadrangular. En un principio pensé en una representación togada y hablé con el señor Goethe, hablamos darüber haben wir schon geredet, pero una representación togada es bastante complicada porque la técnica de ensamblaje no va con la que conocemos, tendría que tener una forma de media luna, con lo cual la hipótesis también se perdió y hubo que buscar una alternativa. Creo que tengo una propuesta alternativa que podría funcionar. Uno de los clípeos de las termas de Mitra en Ostia, el que tienen en la pantalla, permite explicar los dos detalles que hemos visto antes. Es decir, la parte de atrás no terminada y con una superficie plana y el perno en la parte superior de la cabeza. El clípeo ostiense estuvo decorado por un busto cuyo retrato fue hecho en pieza aparte. Miren allí cómo aparece el busto sin las cabezas y los huecos para encajarlas después. La parte trasera de la cabeza contactaba directamente con el fondo del clípeo y para asegurar la sujeción de la cabeza, el escultor la fijó al clípeo por medio de un perno metálico. Este último no se conserva, pero ha dejado dos huellas, un orificio sobre el cráneo y otro sobre una de las lengüetas del escudo. Pueden verlo ahí marcado con flecha. La coincidencia en la técnica de trabajo no debe ser casual. El retrato de Osuna pudo formar parte originalmente de un clípeo. Ahí tienen una reconstrucción aproximada de cómo podría ir encajado en el clípeo. Si esta hipótesis se aceptase, se trataría del primer clípeo con un busto retrato documentado en Hispania. Solo dos apuntes más para reforzar esta posibilidad. Un orificio circular parece mostrar también la parte superior del cráneo de un busto que decoró un clípeo de finales del siglo I a.C. en el Museo de la Acrópolis de Atenas. Y un trabajo similar de la zona posterior, es decir, esa parte un poco alisada, muy tosca, no bien labrada, pueden ustedes verlo en un clípeo de la Basílica de Útica. Aquí lo tienen fuera del escudo y miren también la parte trasera tosca, lisa y realmente sin terminar de trabajar. Paso al tercer y último punto, que es el desenlace. Creo que ahora es cuando deberían de fusionarse la primera crítica y lo que hemos visto con la pieza de Osuna. Y van a ver ustedes el porqué. Hace pocos meses, una investigadora alemana de escultura clásica, joven investigadora, bueno, no tan joven, ya tiene sus 40 años, me contó que había sido convocada a varias entrevistas personales para optar a puestos permanentes en distintas universidades de su país. En todas, absolutamente todas,
y son unas pocas a las que se presentó, fue rechazada por el número de sus publicaciones. Poco importó a los comités de evaluación que estas publicaciones hubiesen sido en las mejores revistas del mundo. Esta chica ha publicado en las mejores revistas del mundo. Aún menos importó que su ojo experto sea uno de los más potentes de Europa. Es una de las mayores especialistas en escultura clásica en nuestros tiempos actuales. Pero había publicado poco. Posiblemente nadie leyó sus trabajos para decidir si era apta o no para esos puestos. En palabras de una de las comisiones que la juzgó, abro comillas, si continúa usted con el ritmo de publicaciones que ha llevado hasta la fecha, coma, su progresión será demasiado lenta y sus resultados muy escasos. Cierro comillas, investigadora suspendida, no tiene puesto permanente en la universidad alemana. Va a ser difícil cambiar esta catastrófica deriva que está dejando ciego al arte clásico europeo. Espero que este trabajo contribuya en algo a hacerlo. Y aquí voy con el problema del tiempo. Yo he necesitado algo más de 8 años para elaborar este cuerpo de hipótesis y esta presentación que ha durado apenas 15-20 minutos. Ustedes juzgarán si la proporción entre la inversión de tiempo y los resultados obtenidos es adecuada. Posiblemente, me temo, el 99% de los comités para acceder a contratos / proyectos de investigación y plazas docentes en la universidad opinarán que no. Quizás hayan olvidado o no sepan que la velocidad está reñida con el trabajo de calidad de los expertos. Muchas gracias.